El turno para nuestro invitado de toda la semana, nuestro siempre reconocido amigo, lo llamamos así, y un destacadísimo profesional de primera línea como es el doctor Altidoro Cáceres Velázquez, que está con nosotros esta mañana, y para dos temas puntuales que va a tocar hoy día el doctor, y lo invitamos. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Raúl, y mil gracias por sus expresiones de amistad fraterna. Muchas gracias. No, al contrario, doctor. O sea, usted sabe cómo lo consideramos aquí en esta casa de Superdeporte por su tremenda colaboración y que realmente nos sirve para nosotros ampliar nuestro conocimiento respecto a esos temas tan puntuales que usted lo sabe, suele tocar todos los días miércoles en el programa. Doctor, hay dos temas. A ver, uno, hoy día se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Gay, que realmente ya no es ninguna extrañeza. En el Perú se celebra en todas partes del mundo. Eso por un lado, y el otro es lo que realmente nos debe y nos tiene que preocupar al máximo, y no sé qué pasa en el Perú. Hoy día ya no se sabe quién es quién. Ha habido un golpe a una banda de criminales, de delincuentes, y dentro de ellos hay 24 policías rateros. Bueno, doctor, lo dejamos a usted para que mejor nos amplíe esto y lo escuchamos. Las dos referencias que usted hace son importantes. Una, para los que seguimos a esta trayectoria de la lucha o el interés por la educación sexual, sabemos que el tema de la homosexualidad ha evolucionado en los tiempos últimos de forma casi, diríamos, revolucionaria. Estamos en contacto con el doctor Altidoro Cáceres en esta mañana, en su análisis correspondiente a lo que corresponde el día de hoy justamente con los temas a tratar. Elogiada, incluyendo a los padres de familia que entregaban a sus hijos púberes o adolescentes, los entregaban en su formación cultural, educativa, a maestros con los cuales se permitía tener relaciones homosexuales. El mismo Platón y los filósofos griegos tenían alumnos con los cuales mantenían un amor, no solamente un eros pedagógico, sino también un eros sexual, erótico, inclusive coital. Entonces la homosexualidad... Bueno, no sé qué es lo que está sucediendo con la comunicación, que se está entrecortando, y vamos a ver si la recuperamos. Sobre todo, y las religiones en general han ido dominando la cultura en el mundo. La homosexualidad fue considerada hasta un delito. En nuestro propio país se consideraba, según las leyes, un delito que era penado con cárcel y con multas. En códigos, en registros que tiene la literatura jurídica, se señala cómo un homosexual era encerrado en la cárcel y era castigado con 80 soles, dice uno de los códigos penales. En los años del siglo pasado todavía han habido víctimas. Voy a mencionar solo a dos. Es bueno recordar estos asuntos. Uno de los padres de la informática, de la cibernética, uno de los padres de la electrónica, es el señor Alan Turing. En la época de esta persecución a los homosexuales que se hizo en Estados Unidos, en esas épocas en las que el FBI y la CIA tenían jefes homofóbicos y ellos mismos homosexuales, en esta época Alan Turing fue denunciado por haber tenido relaciones con un joven, y él terminó a una temprana edad, menos creo que alrededor de 30 años, no me acuerdo bien exactamente su edad, terminó suicidándose porque se lo condenó en Estados Unidos, se lo condenó
a recibir un tratamiento que consistió en ponerle hormonas femeninas. Este es un tratamiento que se hacía antes a los homosexuales, hasta que se dieron cuenta los terapeutas, los médicos, que inyectando hormonas femeninas, según ellos, se enriquecía su feminidad, o se bloqueaba con estas hormonas la producción de testosterona, pero con eso se feminizaba más a la persona y se lo hacía más homosexual, hasta que Alan Turing un día amaneció muerto porque había tomado cianuro, se suicidó. Este personaje ilustre, que es poco conocido en el ámbito cultural general, pero es padre de la cibernética, yo diría que junto o antes que Norbert Wiener. Sin embargo, tiene otro personaje que está en el área de la literatura, que es Oscar Wilde, que es más conocido todavía. Oscar Wilde, homosexual, fue condenado a cárcel y naturalmente su vida terminó, desgraciadamente también, sacrificada por estas condenas sociales con la homosexualidad. Luego, a partir de los años 50, 60 del siglo pasado y hasta fines del siglo pasado, se han hecho descubrimientos tan importantes como que, por ejemplo, uno de los factores de homosexualidad es genética, que existe un gen, como lo hemos dicho aquí alguna vez. Entonces, a partir de esos movimientos científicos, culturales, surge el movimiento que se llama orgullo gay, y al término homosexual se lo cambia por gay. Entonces el orgullo es el enaltecimiento y hasta el elogio de ser homosexual. Ser orgulloso de ser homosexual, ser orgulloso de ser gay, como se utiliza hoy esta palabra, para esta alternativa sexual que es la homosexualidad. Y este día tiene, creo yo, como fundamento, como estrategia, levantar el conocimiento que la homosexualidad es una orientación sexual, si bien es cierto, minoritaria, en menor porcentaje, pero igualmente válida como la es la heterosexualidad. En las investigaciones que se han hecho en el mundo, según diferentes investigadores, la homosexualidad está entre 5 y 15% según las comunidades. Yo estoy seguro que si se hace una evaluación última aquí en Lima, por ejemplo, se va a encontrar un porcentaje mucho más alto que el que nosotros encontramos el año 1984, cuando hicimos la primera investigación a nivel nacional. Investigamos a 5.000 personas, preguntándoles por su orientación sexual, tanto varones como mujeres, y encontramos que el índice de homosexualidad anónimamente declarada en el Perú estaba en 8.5%. Pero si esa investigación de repente la hacemos en Tabaloso, ¿no?, cerca de Tarapoto, en Tabaloso, a lo mejor el índice de homosexuales era mucho mayor. Pero entonces el promedio es ese. Pero a medida que las leyes han ido las leyes de persecución han ido desapareciendo, a medida que se ha considerado que el homosexual es una orientación normal, y a medida que las sanciones sociales, sobre todo desde el punto de vista religioso, han ido disminuyendo, el orgullo gay ha ido creciendo, y estoy seguro que al salir del closet, como se dice en esa expresión francesa, salir del closet es decir, sí, soy homosexual, y punto. Entonces el índice porcentual ha ido creciendo. Entonces el Día del Orgullo Gay tiene como finalidad reconocer que la homosexualidad es una orientación sexual que hay que respetar, que no es una perversión, que no es una enfermedad, porque el término perversión significa sexológicamente hacer a alguien lo que el otro no quiere, es decir, forzarlo a hacer lo que no le gusta. Digamos pues que si una persona no gusta del sexo, del coito anal, y se lo fuerza a hacerlo, eso es perversión. Pero si las dos personas aceptan una serie de técnicas coitales, amorosas, libidinosas, eróticas, si los dos están de acuerdo, es absolutamente normal y ahí no existe perversión. Entonces, evidentemente, este conocimiento que ha ido formándose en las comunidades internacionales hacen que, por ejemplo, en Alemania, ayer salió la noticia, la canciller Merkel ha recomendado a
a los miembros de su parlamento que consideren racionalmente y no emotivamente, que racionalmente el voto que van a dar para aprobar el matrimonio, así en términos matrimonio, no unión sexual, sino matrimonio entre personas homosexuales. Y creo que Alemania es uno de los países que se está retardando un poco en aceptar esto, porque casi en todos los otros sí se acepta el matrimonio o la unión sexual, como quieren llamarlo aquí. Inclusive en algunos países se adopta el término de adopción, como que los homosexuales pueden adoptar niños y educarlos. Entonces, este día es eso, una reivindicación, un orgullo por ser homosexual. Ese es el primer comentario al primer tema que usted me plantea. El segundo es un asunto muchísimo más delicado para nosotros. Es evidente que con estos acontecimientos, con todo lo que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista político, hay una pregunta que hay que plantearse. ¿Cómo está nuestra fe en estos tipos de instituciones o en este tipo de conductas y comportamientos? ¿Qué pasa con la fe en la política, la fe en la religión, la fe en el Ministerio Público, en la policía, etcétera, etcétera? La palabra fe, según el diccionario, tiene muchas acepciones. En nuestro diccionario se dice que la fe es la primera de las virtudes teologales. Esto lo que significa es que hay que creer lo que la Iglesia ordena, o lo que dicen los evangelios, lo que ellos establecen. Es decir, entre las múltiples acepciones del diccionario se establece que la fe también es un conjunto de creencias de alguien, o de un grupo, o de una multitud de personas. El diccionario dice además, según mi recuerdo, según mi memoria, que fe es sinónimo de confianza, que es el buen concepto que se tiene de una autoridad por su prestigio o por su fama pública. Fe es creer en el señor Raúl Maraví porque tiene buen comportamiento, porque tiene buenas intenciones y porque quiere educar al pueblo. Entonces se tiene fe en lo que él dice. Es evidente que esta palabra tenemos que mantenerla en su concepción más amplia y no solo en lo que dicen los evangelios ni la fe religiosa. Entonces la pregunta que hay que hacer es a las personas que nos escuchan y que nos siguen: ¿cómo está su fe en los políticos, en el Poder Judicial, en la Policía Nacional, en el gobierno? ¿Cómo está su fe en las autoridades en general, en los medios de comunicación, entre otras instituciones? Ahora que se anuncia con bombos y platillos la venida del Papa, otro Papa y otra vez, ¿cómo está su fe en este personaje? ¿Qué creen ustedes que va a solucionar la venida del Papa? Sobre todo en ciudades que él dice que va a visitar, como Trujillo y Madre de Dios. ¿Tienen fe en que la venida del Papa va a modificar la conducta de los policías? Siento mucho que se haya interrumpido nuestra charla, no sé en qué momento, pero refiriéndome a la Policía Nacional. Dígame, Raúl. Doctor, lo que había quedado justamente, y lo tomamos justamente de medida, es ¿en qué medida va a ayudar que el Papa, que viene en el mes de enero a visitar 2 ciudades, va a poder ayudar a solucionar los temas de acá en estos momentos vigentes? Cierto. Decía yo que hay que tener fe, no solamente desde la perspectiva de la Iglesia y de los evangelios, es decir, fe en el sentido religioso, sino que hay que aceptar la definición que hace el diccionario de que la fe tiene que ser racional. No se puede tener confianza y entregar la esperanza a personajes que desde el punto de vista político o religioso no merecen la pena que tengamos esa confianza, depositar esa fe. Y me preguntaba en qué medida la presencia del Papa va a resolver la enorme cantidad de problemas que tenemos en nuestro país. Me refería al narcotráfico y decía que ayer, antes de ayer, se han conmemorado días internacionales. Antes de ayer fue el Día Mundial de Lucha contra el Narcotráfico, que se ha celebrado en todos los países, y es un día que lo estableció la Organización de las Naciones Unidas. Y ayer fue el 31º aniversario de Cedro,
una institución que en nuestro país lucha, digamos que está dedicada a fomentar la educación contra el consumo de drogas, y estuvo el presidente de la República en esta ceremonia. Yo tuve el honor de estar invitado ahí y escuché cómo el presidente invocaba a todos tener fe, y relacionándose con este hallazgo de más de 15 policías que están comprometidos en delitos, en corrupciones, en crímenes, y que han favorecido a los delincuentes, entre ellos 2 oficiales, 2 capitanes y una serie de personajes que trabajaban en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Esto es increíble, cómo la corrupción y la delincuencia se ha infiltrado en todos estos niveles. No se puede permitir que instituciones tan serias como la Contraloría de la República tenga a personajes cuestionados y corruptos. Ayer igualmente, antes de ayer también, el Consejo Universitario de la Universidad de San Agustín en Arequipa ha declarado que el título del Contralor se ha obtenido ilícitamente, que no ha cumplido con los reglamentos. Este señor, que se aferra con dientes y con uñas a la Contraloría, tiene una serie de cuestionamientos que hacen dudar de su idoneidad. Ya no se trata solo de la policía, se trata ahora de un señor, de un personaje que controla la ética, la moral, la deontología de los recursos públicos, y tiene más de un cuestionamiento. La misma comisión que preside el congresista Arana ha declarado justa la decisión de sacarlo del puesto donde está, pero sin embargo él, vuelvo a repetir, con uñas y dientes se aferra al puesto. La venida del Papa va a solucionar este problema. La venida del Papa nos va a hacer a nosotros cultivar más la responsabilidad, la ética, y por supuesto cuánto va a costar esta venida del Papa. Yo me preguntaba eso, ¿quién paga este viaje que según las informaciones cuesta millones de soles? ¿Quién lo paga? ¿El Vaticano, la Iglesia Católica, el gobierno, o somos nosotros de todas maneras los que con nuestros impuestos vamos a fomentar esta venida para solucionar qué? Una vez más, hay que tener fe, de acuerdo, pero fe racional, cerebral, no cardíaca, ni mítica, ni fanática. Se dice que esta visita cuesta, como digo, un ojo de la cara para los recursos que tenemos, y que los debemos invertir en la reconstrucción por los fenómenos del Niño Costero. Estaremos parando en el mar, ¿no? Yo a veces, frente a preguntas como la que me acaban de hacer ustedes, quiero levantar el abatimiento, el decaimiento, y recordar a José Santos Chocano, que ha escrito ese hermoso poema que se llama Haremos en el mar. Él, mi memoria es buena, dice en ese poema: embarquémonos todos en nuestro barco, luciendo en proa un lema que sea un desafío. Haremos en el mar. ¿Qué significado tiene esta expresión? Que a pesar de todo lo catastrófico, lo negativo, la negrura, y como decía un auditor de la Contraloría ayer, antes de ayer, decía, en la Contraloría donde se pone el dedo, salta la pus. Ha recordado de nuevo a Manuel González Prada. Desde fines del siglo XIX-XX andamos en corrupción tras corrupción. Y con Manuel González Prada, después de la Guerra del Pacífico, seguimos poniendo el dedo en las instituciones patrias. Sigue saliendo la pus. Esto que ha ocurrido con la policía es un eslabón más en la cadena. ¿Cómo es posible que 2 oficiales, 2 capitanes, y más de 15 personas que pertenecían a la Dirección de Investigación de Inteligencia de la Policía Nacional hayan puesto su formación, su prestigio, su moral, su ética, su deontología profesional, lo hayan puesto al servicio de los delincuentes? Esto no termina sacándolos de la policía, esto significa carcelería, y que se vayan allá a Cerro de Pasco, sobre los 4.500 metros de altura, 4.000 metros de altura. No se puede tolerar que personajes así se hayan infiltrado tanto en estas instituciones. Entonces, seguir arando en el mar, yo sé que es difícil, en medio de tanta contaminación y turbulencia de todo tipo,
Es difícil mantener alto el aguante, pero habrá que seguir luchando mientras tengamos esperanza, mientras tengamos fe racional y sobre todo cuando tengamos mucho masoquismo. Eso es lo que hace falta también ahora, masoquismo. La venida del Papa va a hacer que la selección nacional llegue al campeonato mundial de fútbol, va a hacer eso. Es que la venida del Papa va a levantar estos crímenes que están pasando todos los días. Me parece difícil, pero mantengamos la fe racional en nosotros mismos, en que a pesar de todo la vida sigue siendo hermosa, y con compañía como la de ustedes y oportunidades que me dan como esta, yo levanto el ánimo y digo, sigamos arando en el mar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Altidoro Cáceres Velázquez, como siempre, muy ilustrativo sus comentarios de todos los miércoles en nuestro programa. Un abrazo, doctor, y hasta la próxima semana. De igual manera, voy a revisar qué diablo metió otra vez el rabo en el teléfono, pero yo no creo que sea solo en mi teléfono, hay que tener cuidado en eco. Hasta luego. Hasta luego, doctor.